Que el Señor le bendiga a mis amados hermanos y amigos que nos ven en esta hermosa tarde. Decirles que les enviamos un cordial saludo de parte de nuestro aposento. También enviarle un saludo a nuestro hermano Jaime, a nuestra hermana Tatiana, que el día de hoy no nos pudieron acompañar. También le enviamos un saludo a todos los que nos ven, a todos los que comparten, a que le dan like, a aquellos que nos han pedido oración. También le enviamos un saludo y decirles que estamos orando por sus vidas. Amén. Y agradecerles porque así es como la palabra de Dios se va creciendo, va siendo transmitida cada día y va siendo escuchada por más personas. Amén. Lo que queremos es que el evangelio llegue hasta donde pueda llegar. Amén. Amén. A través de estos medios. Y hoy le tenemos un tema muy bonito, muy profundo, que es puestos los ojos en Jesús. Amén. Qué importante, ¿eh? Qué importante es tener nuestra visión, nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Y quisiera que me acompañes a Hebreos 12, y el versículo principal es el 2, pero lo vamos a leer desde el 1. Amén. Amén. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Mira que aquí mencionaste el 1. Y dice por lo tanto. Amén. Y cuando menciona la palabra por lo tanto, hace referencia al capítulo anterior, donde nos habla de los héroes de la fe. Amén, amén. ¿Y qué nos quiere decir este versículo? Pues que tratemos de imitarlos a ellos. Amén. Porque ellos, aparte de vivir con circunstancias, aparte de pasar procesos, aparte de tener situaciones difíciles, cada uno de ellos, como cada uno de nosotros, ellos se mantuvieron firmes en la fe. Amén. Ellos se mantuvieron con su mirada fija en Dios, fija en Jesús. Y lo bonito dice, ¿cómo? ¿Cómo podemos imitarlos? Despojándonos de todo peso, despojándonos de todo pecado. Es verdad que somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Amén, porque le estamos cada día tratando de buscar la santidad, tratando de buscar cómo pedirle perdón al Señor, arrepintiéndonos, y a veces inconscientemente fallamos. Pero dice que despojarnos de todo aquello que nos asedia, para que eso no nos impida la carrera. Amén. Amén. Y me gusta también lo que sigue diciendo, dice, porque nosotros también, dice, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos. Mira que yo antes pensaba que, claro, que como una vez tú dijiste que somos cartas leídas, y la palabra lo dice, que somos carta leída, pero dice que tenemos una gran nube de testigos. Y antes yo creía, sí, la gente nos ve, o en la iglesia nos ven, pero no solo se refiere a eso. Dice que tenemos una gran nube de testigos, se refiere a todo el que nos ve aquí en la tierra, tanto por las redes, en la iglesia, la familia, amigos, pero también nos ven en el cielo. Amén, gloria a Dios. También hay ángeles que nos ven en el cielo. Y también hay algo también importante, que en el infierno también nos conocen. ¿Sabes? Porque desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, Amén, desde el momento que nosotros hicimos la oración de fe, tal vez en lo físico seguimos siendo los mismos, pero en lo espiritual sucedió algo maravilloso. Dice que fuimos trasladados, dice, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, aquí lo importante es que cuando hicimos nosotros esa oración, cuando hicimos ese acto de fe, desde ahí hay testigos que nos están viendo, tanto en el cielo como en la tierra como en el infierno.
Nos Amén. están viendo qué hacemos, cómo lo hacemos, qué decimos y todo. Entonces dice, ¿por qué la importancia, dice, de despojarnos, de ser ejemplo, de buscar la manera de mantener nuestra mirada en Cristo? Amén, amén. Amén. Mira, quisiera que me acompañen, seguro que lo habrás leído, cuando Jesús camina sobre las aguas, Sí. amén, en Mateo 14, y lo vamos a leer el 22. Amén, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él iba, despedía la multitud, subía al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, dice la palabra, por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bonito, ¿no? Mira que me gusta que dice, hizo que sus discípulos entraran en la barca. O sea, Jesús termina el sermón como lo hacía siempre de costumbre, que todos los días salía, predicaba el evangelio, predicaba las buenas nuevas, las multitudes lo seguían, pero en esta ocasión él sale de estar con una multitud y de alimentar a una multitud. Dice que eran como 5,000 solo hombres, y normalmente, más en ese entonces, cada pareja tenía muchos niños. Amén. Entonces imagínate cuántas personas eran, y dice que con solo una poca comida que había de peces y panes, alimentó pero a miles. Amén. Entonces él acababa de hacer un milagro y de alimentar a muchísima gente. Y dice que le dice a los discípulos, ¿saben qué? Vayan adelante, caminen, váyanse adelante, suban a la barca y los espero al otro lado. Pero ¿qué sucede? Yo analizando y pensando, digo yo, como a veces sucede con algunos, no es que esté comparando, nada que ver, pero sucede con algunos pastores que se quedan con las ovejas, hablando, platicando, conversando, orando por ellos. Hay algunos que lo hacen, no estoy comparando, nada que ver. Jesús es único, fue único y es único, es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Pero dice que se quedaba con ellos despidiéndolos. Y yo me imagino, en mi imaginación, me imagino ver a Jesús hablando con ellos, escuchando sus temores, escuchando tal vez sus inseguridades, sus problemas, escuchando todo lo que ellos le comentaban a Jesús. Y yo imaginándome, digo yo, qué bonito ha de haber sido. Y tal vez otros llegaban enfermos y le decían, mira, Jesús, sáname, me pasa esto. Y me imagino yo toda esa escena. Y cuando ya se va, toda la multitud se los despide y se van, dice que se fue aparte a orar. O sea, él alimenta una gran cantidad de personas, pero él también necesita ser alimentado por el Padre. Amén. Necesita ser alimentado por el Padre, siendo él el Hijo de Dios. Amén. Siendo él el Hijo de Dios, necesitaba renovar fuerzas, necesitaba esa comunión con el Padre, necesitaba esa guía del Padre. Imagínate. Y nosotros que somos aquí, humanos, que estamos aquí en la tierra, que estamos como podríamos decir que
propensos a pecar, tantas cosas, tantas situaciones que nos rodean, y muchas veces las situaciones, el trabajo, el cansancio nos impide orar, nos impide tener esa comunión con el Padre. Pero él no le importaba ese cansancio, él no le importaba tal vez todo lo que había hecho, porque ahora están las redes, que tú desde la comodidad de tu casa puedes hablar de Cristo. Amén. Ahora tienes carro, tienes bicicleta, tienes medio de transporte. Antes no había. Antes tenías que caminar. Entonces imagínate, no sabemos cuánto caminaba Jesús, porque le salía a la gente al encuentro, cuánto caminaba, cómo estaba de cansado, porque él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces yo analizando digo yo, qué bonito que él después de tener un día fuerte de trabajo, iba a postrarse, a adorar, a postrarse, a comunicarse con Papá Dios, a contarle, aunque Dios ya lo sabía todo, ¿me entiendes? Que a rejuvenecerse, a tomar fuerzas. Es muy bonito eso, que nosotros podamos aprender de Jesús, porque Él es el único ejemplo a seguir, el mejor ejemplo. Amén. Fíjate que tú has dicho algo muy importante, que has dicho que Él es el mejor ejemplo. En la actualidad Amén. están sucediendo muchas cosas. Por eso es el título y el tema, ¿no? Puesto los ojos en Cristo, Amén. que es el autor y consumador, ¿vale? En la actualidad están sucediendo muchas cosas. En las redes sociales pasan cosas, que pastores roban, que pastores hacen esto. Sí. Pero ¿por qué digo pastores? Porque son la cabeza principal de la iglesia. Claro, y los demás hacen, pero da igual. Da igual, porque, ¿vale? Pero ellos son la cabeza principal de la iglesia. Ellos tienen a su alrededor ovejas, ¿vale? Y hacen cosas que tú dices, wow, ¿qué pasa con esa iglesia? Claro. Entonces, este es un tema importante, que nuestra mirada no puede estar en el hombre, porque el hombre va a fallar. Porque a veces como que el responsable va a fallar, el líder va a fallar, el pastor va a fallar. Claro. Porque somos carne, somos seres humanos, todos vamos a fallar. El único que no va a fallar es Cristo Jesús. Amén. Y si nuestra mirada no está en el Señor, discúlpame que haya dicho esto porque me estoy metiendo en otro asunto, pero si nuestra mirada no está en el Señor, pero es que es verdad lo que tú dices. Vamos a flaquear. Es verdad lo que tú dices, porque muchas veces tenemos como como ídolos, los tenemos Sí. como un pedestal. Sí. Y son seres humanos como nosotros, que cuando los tenemos de esa manera, como que están muy en lo alto, muy arriba, cuando fallan, nos venimos abajo. Sí. Entonces, esa es la importancia, como dices tú, de tener nuestra mirada en Cristo, que si ellos fallan, bueno, no, hay que orar por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Pero yo sigo adelante, porque mi mirada no está en Él, sino que está en Cristo Jesús. Amén. Y fíjate algo importante que dice el 22. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Quiere decir que Jesús los envió a ellos. Jesús sabía lo que iba a pasar. Sí, claro. Sabía que iba a correr fuerte viento. Sabía que iba a haber olas fuertes. Claro. Ahí. Los envió. Y yo creo que aquí es algo edificante, porque la barca representa a la iglesia. Sí. Y en esta área es algo que edifica a la iglesia. Sí. Muchas veces el Señor nos manda mar adentro. Nos dice, anda en la barca y anda. Pero Él sabe que va a haber tempestad. Y la tempestad son los problemas, son los inconvenientes, pero es para nosotros, para que su iglesia madure. Es lo que yo percibo en esta palabra. Sí. Amén. Y aquí nos enseña que en pocas palabras, pero lo vamos a ir detallando poco a poco.
Nos enseña que nuestra mirada y nuestra confianza no puede estar en el hombre, no puede estar en la persona, sino que tiene que estar en Cristo Jesús. Sí. Y aquí me imagino que Jesús, cuando le dijo, vayan mar adentro, vayan en la barca, váyanse, como que los despide, ellos remando, ellos en un momento cuando vieron las olas, cuando vieron el fuerte viento, se habrán asustado como nos pasa a nosotros. Claro. Y era una prueba, son pruebas que nos manda el Señor para comenzar a madurar, a moldearnos, amén. Y imagínate tú que ahora mismo estamos en tierra y viene un fuerte viento. No nos vamos a asustar tanto, porque nos escondemos, nos agachamos, nos ponemos debajo de la cama o debajo de un coche, no pasa nada. Claro. Pero cuando estamos en el mar, que las olas van así y todo, ola por aquí, ola por acá, viento de aire, fuerte viento de aire, te pones nervioso. Claro, es bien, es bien complicado, o sea, y si lo interpretamos y vemos, decimos nosotros, es que parecía de no, no pasa nada, o sea, que navegamos y no, pero ellos sabían que Jesús iba a aparecer al otro lado. Amén, porque Jesús les dijo, vayan en la barca, entren a la barca. Entonces, como decías tú, la barca representa a la iglesia y Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que en un momento las olas comienzan a levantarse. Como muchas veces nosotros comienzan los problemas a levantarse, comienzan las dificultades, las situaciones difíciles, aquellos momentos que sentimos que nos vamos a morir, que no podemos más. Y Jesús está ahí. Y creemos que la iglesia no va a pasar, ¿Sí? O no debe de pasar, claro, por estas olas o porque se levanta el mar, por esos problemas. No, la iglesia no puede pasar por esto. No, y a veces sentimos que decimos, es que yo creo que Dios no está conmigo, porque es que no lo siento, pero Jesús está ahí. Lo que pasa es que Él quiere ver hasta dónde llega nuestra fe. Amén. Hasta dónde llega nuestra fe y nosotros vemos que nuestra vida se tambalea, que nuestra casa se mueve, que nuestra casa es azotada, pero dice se me vino un pasaje ahorita de los dos cimientos, de uno que fue construido sobre la roca y el otro sobre la arena. Dice que los dos fueron golpeados muy fuerte y uno cayó y el otro prevaleció porque la roca es Cristo. Amén. Entonces, el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que estemos en el camino de Cristo, no quiere decir que no vamos a pasar adversidad, no quiere decir que no vamos a pasar pruebas. Lo que pasa es que se nos ha enseñado un evangelio como light, que no puedes pasar problemas, que no puedes pasar dificultad, que no puedes pasar alguna situación difícil. No, porque eres cristiano no puedes pasar eso. Pero la Biblia no lo dice. La Biblia no dice eso. La ventaja, lo que Cristo hizo fue venir a morir por nosotros. Amén. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. De ahí lo demás es añadidura. Amén. Es así. Entonces, lo bonito es de que cuando Jesús nos manda, nos pone o estamos pasando una situación difícil o un proceso, que entendamos que Jesús está ahí. Amén, gloria a Dios. Que Jesús está ahí, que Jesús está observándonos a nosotros, que Él está pendiente de que no nos pase nada malo, porque Él no pone carga que no puedas llevar. Amén. 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 Fíjate lo que dice el 28, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. Y lo bonito de esto es que Pedro, aún en el miedo, porque dice que tenían miedo, y era normal porque es como cuando tú a veces tienes un problema grande, una situación difícil, que dices, ¿qué hago? Nadie me puede ayudar. ¿Cómo salgo de esto? Amén.
Ellos tenían miedo, estaban en medio del mar con aquellas olas que se levantaban. Ellos creían que iban a morir tal vez. Entonces tenían miedo y dice que cuando Pedro viene y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro, con su miedo, con su tal vez inseguridad, se atreve. Pedro era muy atrevido. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de eso, aprender a ser atrevidos, a que si caemos, no pasa nada, pero nos volvemos a levantar. A que si tropezamos, nos volvemos a levantar. Pero en esta ocasión fue muy atrevido y le dice, Maestro, si eres tú, envía que yo vaya. Haz que yo vaya a ti. Yo quiero probar eso. Yo quiero saber qué se siente caminar sobre el agua. Yo quiero saber qué se siente caminar sobre el problema. Yo quiero saber qué se siente tener paz en medio de la adversidad. Yo quiero saber qué se siente tener gozo en medio de la prueba. Ayúdame. Entonces Jesús le dice, ven, Pedro, camina. Ven a mí. Y él le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Pero dice, al ver, imagínate qué bonito, dice que él sale de la barca y comienza a caminar. No le importó los vientos, no le importó los problemas, no le importó la adversidad que estaba pasando en ese momento, porque hace un momento tenía miedo. Pero como Jesús estaba al frente, ya no tenía miedo. Pero mira qué dice el 30, dice, pero al ver el viento, tuvo miedo. ¿Qué sucedió ahí? En segundos, él sale de la barca, ve a Jesús, tiene la mirada en Jesús, y él va caminando hacia Jesús. Él va firme porque tiene la mirada en Cristo. Pero en un momento, y eso te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a todo. En un momento nos distraemos, ponemos nuestra mirada en el trabajo, ponemos nuestra mirada en el problema, ponemos nuestra mirada en el proceso, ponemos nuestra mirada en el vecino, en cualquier cosa que nos esté pasando, en lo que nos está rodeando. Comenzamos a desanimarnos, comenzamos a entristecernos, comenzamos a hundirnos espiritualmente, no queremos orar, no queremos leer la palabra y no queremos hacer nada ya. Entonces Pedro dice que comienza a hundirse. Y me gusta algo de aquí que dice que cuando Pedro comienza a hundirse, dice que dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Hay algo bien importante, que muchas veces el ser humano, muchas veces nosotros, cuando fallamos o cuando nos decepcionamos de algo o cuando estamos tristes o pasamos un proceso, hay muchos que nos aislamos. Nos aislamos de la barca, nos aislamos de Jesús, nos aislamos del Maestro, nos aislamos de todo. Hay veces, yo te cuento esto porque alguien una vez me lo dijo, a veces el médico te dice, aíslese de todo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estás mal emocionalmente, porque estás sobrecargado por esto y por lo otro. Vienes tú, imagínate cómo es el enemigo de astuto, vienes tú, te aíslas de todo lo que tenga que ver con la iglesia. Te aíslas de todo, absolutamente de todo. Dices, no, es que no, me voy a aislar de todo porque el médico me lo recomendó. Vale. Pero no te aíslas de otras cosas. Nomás te aíslas de la iglesia, nomás te aíslas tal vez de Cristo, no, porque tal vez pienso yo que no, o puede ser, tal vez te aleja, no lo sé. Pero muchas veces tomamos esa decisión y digo yo, pero si te vas a aislar de la iglesia,
aíslate de todo, del trabajo, aíslate del colegio, de todo, porque estás cargado, tienes que descansar, pero no te aíslas solamente de la iglesia. Cuando la palabra dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, Amén. Sino que siempre congregarnos, siempre servir a Dios en la medida que podamos. Entonces, ¿qué dice? El versículo 28 que estábamos, le dice, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, él tenía miedo, sí. Que el enemigo quería entorpecerlo, también. Sí. Pero en ese momento vino y vio a Jesús de nuevo y le dice, Señor, sálvame. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos en ese momento de que sentimos que nos ahogamos, cuando sentimos que nos asfixiamos, cuando sentimos que no podemos más o cuando estamos decepcionados de algo? Amén, amén. No podemos alejarnos, no podemos separarnos, no podemos decir, no, ya no quiero saber nada de la iglesia, ya no quiero saber nada de Cristo porque me ha fallado. No, todo el mundo te falla. Entonces, acércate más a Cristo. Amén. Busca más de Cristo. Aquí Pedro nos da una gran enseñanza de que él, con miedo, se estaba hundiendo en la situación, pero no huyó, no se dejó ahogar, sino que pidió ayuda al mejor, al único. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Fíjate que en el 31 lo que estaba diciendo, y me gusta esta parte que al final dice, hombre de poca fe. Jesús aquí le decía, ¿por qué dudaste? Pedro sabía los milagros que hacía Jesús. Claro. Sabía todo. Fíjate algo importante, que cuando él le dice al Señor, en otras versiones dice, ordena a las aguas para yo ir, para yo caminar por encima, que ordene. Y Jesús le dice a Pedro, ven. Pedro se atreve, pero cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿por qué no pidió ayuda a los que tenía más cerca? ¿Por qué no pidió ayuda a los otros discípulos? No pidió ayuda porque hay momentos que nadie te va a ayudar. Los que están a tu alrededor no te podrán ayudar en una necesidad. No podrá, aunque estén ahí, no podrán hacer nada, porque el único que te puede ayudar es Cristo Jesús. Y aquí nos enseña Pedro que cuando él giró su mirada a su problema, comenzó a hundirse. Pero él había experimentado, Pedro, muchos milagros. Eso nos sucede a nosotros cuando vemos milagros. Decimos, ay, que yo no veo milagro. El milagro más grande es que estamos aquí. Es que eres salvo. Es que eres salvo. Sí. Es que el Señor murió por ti y por mí. Amén. Pero no, eso no vemos el milagro. No vemos un milagro que tenemos salud. Eso no es milagro. No vemos el milagro cada mañana que nosotros nos despertamos. Eso no es milagro. Claro. Eso no son milagros. Queremos ver otro tipo de milagro. Y cuando vemos otro tipo de milagro, como la sanidad de un cáncer, o algo así que ha salido en una operación fuerte y está aquí hablando con nosotros, conversando con nosotros, comiendo, eso no es milagro. Claro. Y eso pasa cuando tu mirada no está en Cristo Jesús. Que resulta que el hermano no me saludó, me voy de la iglesia. Que el pastor no me saludó, el pastor no me vino a visitar, o el hermano o el líder no me vino a visitar, me voy. Porque a mí no me venía a visitar nadie, me voy. Entonces ahí no está su mirada en Cristo. Su mirada está en la persona. Su mirada está en el líder, en el compañero, en el pastor, en la pastora. Su mirada está en la carne. Y eso es lo que nosotros no podemos. Pero Pedro en un momento giró su mirada. Amén. Y eso es lo que le pasaba a Pedro. Lo que le pasó a Pedro, que se comenzó a hundir. Y fíjate que Pedro entró de lo natural a lo sobrenatural, porque estando con Jesús no pasaba nada. Pero cuando se apartó de Jesús comenzó y me imagino yo que habrá dicho Jesús, bueno, lo vamos a poner una prueba, porque Jesús nos manda pruebas.
A ver, yo me imagino, como todo padre, a veces uno dice, bueno, vamos a ver si mi hijo aprende a sumar. Le voy a poner cuánto es 2 más 2, cuánto es 4 más 4. Son pequeñas pruebas a ver si... Y depende a eso, ya le voy subiendo el nivel, ¿no? Y entonces eso yo me imagino que el Señor, para subirnos a otro nivel de fe. Y entonces me imagino que de lo natural del ser humano, cuando nosotros nos apartamos del Señor, nos enfriamos del Señor, estamos siendo natural, que las cosas que nosotros no podemos hacer, las vamos a poder hacer, como abrir la puerta, pero lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo puede hacer. Amén. Entonces aquí, imagínate Pedro caminando sobre las aguas. Pedro entró de algo natural a algo sobrenatural. Entró a otro nivel, Pedro. Caminó por las aguas, Pedro. Más que se habrá dado 2 pasos. Un paso, pero lo hizo. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos con Jesús, cuando nuestra mirada está en Cristo Jesús, estamos a otro nivel. Pasamos un escalón, subimos un escalón. Pero cuando nosotros cambiamos la mirada, nos quedamos estancados y nos hundimos. Que nos podemos ahogar. Pero Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué no crees, mi hermana? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si tú has estado conmigo en todos los milagros, en los milagros que yo he hecho, ¿por qué has dudado? Y eso nos pasa a nosotros en la actualidad. Dudamos de que el Señor no me va a restaurar. Mi matrimonio está roto. Mi matrimonio es un fracaso. Mi matrimonio no hay nadie. ¿Cómo puedo restaurar mi matrimonio? Mi familia está rota. Mis hijos no me hablan. ¿Qué puedo hacer? Ponga su mirada en Cristo Jesús, mi hermano, mi hermana que me está viendo. Ponga su mirada, que Él es el único que puede restaurar su matrimonio. Él es el único que puede ayudar a que su familia de nuevo se una. Amén. Amén. Y aquí Pedro no le pide ayuda al hermano que está al lado. No le pide ayuda al hermano que está a su derecha, a su izquierda. No pide ayuda a nadie de ellos. Porque para mí hubiese sido decirte, me estoy hundiendo. Amor, ayúdame. No. Pidió ayuda al maestro. Claro. Al único que lo puede salvar. Al único que lo puede sanar. Él es el único que hay que pedirle ayuda. Y su mirada no fue al hermano que estaba en la barca, al discípulo que estaba en la barca. Y muchas veces nos pasa en la iglesia que nuestra mirada está fijándonos al líder, al pastor y al hermano o a los ancianos de la iglesia. Y no pueden poner nuestra mirada. Nosotros no podemos poner nuestra mirada a ellos, sino en Cristo Jesús. Y dice que cuando Pedro pidió ayuda al Señor, el Señor lo coge de la mano y lo salva. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Le dice. Amén, amén. Y esa palabra viene a mí. ¿Por qué dudas, Juan Carlos? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Amén. Sí. Y le dice que cuando entran a la barca, dice que el viento se calmó. Amén. O sea, que cuando ya estaban con Jesús todos juntos, dice que todo se tranquilizó, todo estaba, pero la barca seguía en medio del mar. La barca seguía en medio de la adversidad, en medio de ahí, pero dice que todo se calmó. O sea que cuando Jesús está contigo, aunque esté el problema, aunque esté la adversidad, aunque esté la dificultad, todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien porque lo que importa es que Jesús esté contigo. Lo que importa es que Jesús esté conmigo. El problema va a estar ahí. La situación difícil va a estar ahí. Pero tenemos a Jesús que va con nosotros. Que está en la barca. Tenemos con Jesús que va en la barca. Amén. Y con Jesús estamos seguros. Amén, amén. Fíjate que se me vino un versículo ahora de Esteban. Fue uno de los primeros mártires. Claro. De la iglesia. Sí. No de los discípulos, sino de la iglesia. Imagínate que cuando lo iban a apedrear, dice que su mirada fue fija al cielo. Me imagino que la gente le habrá tirado piedra, pero su mirada
estaba fija en el cielo. Su mirada estaba fija en Cristo Jesús. No vio la adversidad que se le venía. No vio los problemas que se le avecinaban. Porque me imagino con una piedra te da miedo. Uy, me van a matar a piedra. Me da miedo lo que van a hacer. Y a veces vienen los problemas por delante, por detrás, por los lados. Tengo deudas, mi matrimonio se rompe, tal madre tiene cáncer, mi hermano tiene tal enfermedad. Tantos problemas y no sabe qué hacer. Pero Esteban, su mirada la puso en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Ahora que mencionas ese pasaje de Esteban, me estaba recordando un libro que yo he leído de Amén. Rebecca Brown, que habla del esposo de ella, que dice que cuando estaba jóvenes, el esposo lo casaron con una chica, porque era de Oriente. Entonces dice que lo casaron con una chica de la misma religión. Amén. Y allá, como sabemos, los casan, aunque ellos no quieran, pues los padres los casan, y si no le dicen te desheredo, y ellos por miedo, por respeto, por qué sé yo, se casan. Entonces los casaron. La chica dice que era muy bonita. Ella cuenta que el esposo le contó que la chica era muy bonita y dice que, pero no se querían, o sea, él no la quería a ella. Entonces dice que cuando pasaban así por algún sitio y algún atardecer, algún amanecer, ellos pasaban y dice que la esposa dice que miraba, dice, y dice que decía, yo sé que un Dios tiene que haber, porque tanta belleza, porque ellos habían sido criados en la otra religión, ya sabemos qué religión. Entonces que decía, es que tanta belleza, tan bello que lo que estoy viendo es porque hay alguien que lo creó. Amén. No se creó por sí solo, es que esto tuvo que crearlo alguien, tuvo que diseñarlo alguien, decía Amén. ella. Entonces dice que esa curiosidad de que había un Dios que había creado algo, que había alguien que había creado esa belleza de la naturaleza, dice que la llevó a buscar a ella de Dios. La llevó a buscar de Dios, la llevó a buscar de Dios poco a poco. Entonces dice que llegó un momento, y como es prohibido ahí mencionar a Dios, prohibido, la Biblia es prohibido todo. Entonces dice que cuando ella conoció a Dios, a través de la Biblia, encontró una Biblia, la leyó y conoció a Dios, se convirtió a Cristo, se convirtió, pidió perdón, se arrepintió, pero ella lo mantenía en secreto, porque es prohibido. Entonces dice que vino la familia y se dio cuenta, la propia familia, imagínate, dice que la familia se dio cuenta y le dijeron a él, al esposo, que la convenciera de que se retractara, porque si no la iban a mandar a matar. Entonces él le dijo, pero ella, o sea, no lo iba a negar, pues porque la fe de ellos es tan fuerte, que yo a veces me siento nada comparado a la fe de ellos. Entonces dice que no, que ella no lo iba a negar, que no lo negaba. Pues los mismos familias, los mismos padres la mandaron a secuestrar a ella. La mandaron a secuestrar. Y dice que los secuestradores le decían que tenía oportunidad de retractarse, que tenía oportunidad de negar a Cristo. Y ella les decía que no, y el esposo viendo ahí, pero como el esposo dice que no la quería porque la habían casado a la fuerza, y entonces dice que ella, no, es que no puedo, yo lo amo y yo estoy enamorada de Jesús y no me lo voy a negar. Entonces dice que la desnudaron y empezaron a cortarla por partecitas, por pedacitos. Y dice que le empezaron a quitar por partes, y dice que ella no se quejaba, sino que ella empezó a cantar, y yo se me quebrantaba el corazón, porque ella dice que empezó a cantar aquella alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo. Y ella comenzó a cantar esa alabanza, dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dice que como que el mismo Espíritu Santo la sustentaba, y hacía tal vez que no sintiera dolor. Wow.
porque dice que hasta que se apagó la voz de ella, hasta que se apagó, hasta que se murió, hasta que se apagó, y el esposo viendo ahí, viendo todo lo que sucedía, porque él no era cristiano, él era de la otra religión. Entonces, ahora que cuando ya él vino a los pies de Cristo, él aceptó porque eso le llamó la atención a él. La actitud de la esposa le llamó la atención a él, que aún matándola no negó a Cristo. Él comenzó a investigar, a ver quién era ese Jesús, quién era ese Dios. Entonces, a través de eso, él conoció a Cristo. Entonces, me impactó tanto, digo yo, como dices tú de lo de Esteban, digo yo, qué fe tan fuerte, que a pesar de tanta, porque es que con solo imaginarte, te das calofríos y dices, pero decir, no, yo tengo la mirada en Jesús. Aunque me quiten mi cuerpo, aunque maten el cuerpo, mi mirada está en Cristo. Amén. Prácticamente es así. Y digo yo, qué bonito, Señor, que nosotros llegáramos a ese nivel, porque imagínate. Amén, amén. Fíjate que también hablando de libros también, no sé si recuerdas que habíamos leído el libro de Locos por Jesús. Y ahí cuentan varias historias. Y una de las historias que me impactó, bueno, el libro me impactó como muchos, pero una de las historias que también me impactó es que en otros países a veces matan a los hijos, otra gente, Sí. para que nieguen a Jesús. Sí. Niégalo a Jesús y le perdonamos la vida. Te perdonamos la vida. Te tocan lo más débil. Te tocan los más débiles. Y narra el libro que estaba, te lo parafraseo, ¿no? Que estaba una familia y le decían, si niegas a Jesús, te perdono la vida. Y esa familia nunca negó a Jesús. Estamos hablando de la vida. Imagínate, una fe así, tú dices, wow. No, estaba ahorita recordando también de que les dicen, en China, yo creo que tú has visto, en China les regalan Biblias. ¿Y cómo besan las Biblias? ¿Cómo Sí. las besan, las abrazan, lloran cuando les dan una Biblia? Y nosotros que tenemos no las valoramos. Y está al alcance. Está al alcance. Y también he visto otros casos de que le dicen, porque en ese libro de Loco por Jesús, que es muy bonito, dice que le decían, escupe la Biblia. O sea, cuando le dice escupe la Biblia, está como que está rechazando a Dios, porque ese es el manual, es como el tutorial, como lo que es la palabra de Dios. Entonces, escupe la Biblia, no. Y los mataban. Y da tristeza porque ahora en día, muchas veces, para ganar like, o tal vez para dar un ejemplo tonto, qué sé yo, a veces yo he visto vídeos de personas, que Dios las perdone, no, solo es un libro, es un papel, y vienen y la rompen así en el púlpito, la rompen para dar un ejemplo, o qué sé yo, qué están predicando, pero rompen la Biblia, cuando hay otras personas que dan su vida para no hacer algo que es algo físico, ¿vale? Que es un libro, pero ellos lo consideran que es la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces digo yo, pucha, a veces hay unos que cómo la valoran, cómo la cuidan, cómo la protegen con su vida. Y nosotros aquí no la valoramos, no la cuidamos. Tenemos mucho de qué aprender. Demasiado. Mucho de qué aprender. Demasiado. Y para ir terminando, amén. Vamos a ver lo que nos decía Pablo en 1 Corintios 9, del 24 al 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro como a la aventura. De esta manera, no como a la aventura, perdón. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo tengo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea eliminado. Me gusta porque aquí en el 24 dice que en el estadio todos corren para ganar un premio. Y tú sabes que hay obstáculos. Hay obstáculos, a veces hay carreras, hay muchas carreras de moto, carreras de coche, sí, carreras de atletas, pero en algunas carreras hay obstáculos. Y a veces, por ejemplo, en las carreras de los atletas, tú llevas muchos atletas a tu lado y tú tienes que ir en tu fila, como quien dice, en tu línea. Pero ellos en ningún momento van viendo a ver cómo va el compañero. Ellos van con la mirada a la meta. A la meta. Y van con sus pies bien, dice, o sea, ellos van firmes, amén, corriendo. Entonces dice, corred, decía el apóstol Pablo, de tal manera que obtengáis el premio. Y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué sucede? Si analizamos, todos los que hacen deporte, o la mayoría, por decirlo así, de los que hacen deporte, se abstienen de muchas cosas. Sí. De muchas cosas se abstienen. Hacen dietas, hacen tantos ejercicios, hacen tantas cosas, se abstienen de comer ciertas cosas, de beber ciertas cosas. ¿Para qué? Para estar en forma. Para estar en forma. Entonces dice que es para ganar una corona corruptible. Amén. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Simplemente pasando el tiempo? Simplemente, bueno, ya acepté a Cristo, ya está, no pasa nada. Entonces, ¿qué es verdad? Que somos salvos por gracia. La muerte de Cristo en la cruz nos dio vida y nos dio la salvación, o sea, lo tenemos todo. Pero tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús. Amén. Tenemos que mantenernos en ese camino. Si miramos los discípulos, si miramos la gente que anduvo con Jesús, la gente de la iglesia primitiva, ellos se mantenían firmes. Se mantenían, la iglesia primitiva eran unos cristianos muy firmes, eran muy, no radicales, sino que su mirada estaba en Cristo de una manera tan profunda que no le importaba lo que pasaba alrededor. Pero nosotros estamos como, bueno, no pasa nada, ya está, ya me arrepiento y vuelvo, me arrepiento y vuelvo, me arrepiento y vuelvo. Entonces yo creo que es verdad que estamos por gracia, pero también no juguemos. Amén. No juguemos. Dice dice el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire. Mira qué bonito, dice, sino que golpeo mi cuerpo. No es que te vas a azotar. No es que te vas a azotar. No es que te vas a azotar, no es que te vas a, venga, por mi culpa, no, sino que es que te vas a limitar de muchas cosas. Amén. Te vas a abstener de muchas cosas que tal vez otros dicen, bueno, no pasa nada, no pasa nada si Dios me perdona. No, pero dice que hay que abstenerse. Oh. La palabra dice, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. No todo me edifica. Hay cosas que te perjudican. Hay cosas que te pueden echar a perder la vida. Amén.
Entonces, mantenernos firmes. Y fíjate que nombraste algo muy bonito de la carrera, de la competencia, que dice el apóstol Pablo, correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Imagínate una competencia. Ellos para competir, antes de ir a competir, ellos van entrenando antes de llegar a ese día. Y a veces la competencia es a 3 meses, es a 4 meses. A veces se preparan para 4 años, para 5 años. Viene la competencia del Mundial de Fútbol, se preparan para 4 años. Y ya van entrenando, van practicando, van conociendo. Imagínate tú, ahora nosotros, el Señor nos ha dado la salvación, tenemos la salvación. Y por el simple hecho que nos ha dado el vaso de agua, ya, bueno, aquí no, pero hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que limpiarla. Es un regalo. Es un regalo. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice que no es que se golpeaba, no es que se azotaba ni nada por eso, pero sí que él entraba en oración, él se iba apartando ya. Se abstenía de lo malo. Como nosotros nos tenemos que detener del pecado, apartarnos de ese pecado. Claro. De esa pornografía, de ese alcohol, de esa droga, de esos engaños, de esa mentira, de esa fornicación, de todo eso, claro. De ese adulterio, irnos apartando, desechando todo eso. Claro. Y manteniendo y correr de tal manera, claro, que obtengamos el premio. Que obtengamos el premio. Amén, amén. Y eso debemos de hacer. Claro, es que es así. El apóstol Pablo nos habla, nos advierte, nos lo dice, y creo que tenemos que aprender nosotros de ello, que somos salvos por gracia, sí, pero cuidemos la salvación, que es un regalo que se nos ha dado, y no es cualquier cosa, vale la sangre de Cristo. Amén. Cristo murió por ella, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por cada uno de los amigos, por todos, por todo el mundo. Entonces, no es cualquier cosa. La salvación es un regalo inmerecido. O sea, es un regalo que es que no podíamos pagarlo. Fue por gracia, como quien dice, mira, no puedes comprar esto. Entonces, y eso es un tema muy importante que algún día lo daremos. Te lo regalo porque es muy valioso. Sí. Y tú lo valioso lo cuidas o lo dejas a mano. Ay, no pasa nada, ahí ya. Tú lo cuidas, lo valioso. Sí, pero esa es la diferencia, que a veces cuando a ti te regalan algo que no sabes que es valioso, o a ti te regalan algo, a ti te da igual si se te cae, te da igual si se te ensucia, te da igual. Pero si tú compras algo, tú dices, no, esto lo tengo que limpiar, lo tengo que cuidar, porque no sabemos la importancia que tenemos. Pero cuando ya sabemos la importancia que el Señor nos ha dado, que es la salvación, la vamos a cuidar. Amén. Y para ir terminando ya, queremos dejarle con esto. Amén. Queremos decirle que el hombre puede fallarle. Los líderes pueden fallar. Sí, sí. Los pastores pueden fallar. Los ministros, los apóstoles, los profetas, todos pueden fallar. Porque son humanos como todos nosotros, cometen errores como todos nosotros. Entonces, por eso es importante tener nuestra mirada puesta en Cristo, nuestra mirada puesta en Jesús. Ahora en día hemos visto, y a veces da como un poco de vergüenza. Tristeza. Da tristeza, da dolor ver tanta cosa. Como decía mi esposo al principio, ver tanta cosa que se está levantando
que tal pastor hizo esto, que tal pastor hizo lo otro, que tal pastor hizo lo otro. Y lo que hacen es, no, es que el enemigo, es que el diablo me ha poseído y hice tal cosa. Y no, creo que es tiempo que como iglesia nos levantemos en oración, que como iglesia nos levantemos y tomemos la posición que Dios nos ha dado. Que nos levantemos en ayuno, que nos levantemos en oración, que nos levantemos en lectura de la palabra, que le pidamos a Dios discernimiento de espíritu, porque hay lobos vestidos de oveja también. Y lo que pasa es que muchas veces idolatramos a algunas personas. Y hay personas lindas, pastores lindos. Nosotros tenemos unos pastores preciosos. Amén, sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Son como padres. Entonces, hay pastores preciosos, hay apóstoles, hay profetas, todo. Pero también la palabra dice que nos cuidemos, que se cuide la iglesia de los lobos vestidos de oveja. Entonces, a los amigos, hermanos que nos están escuchando, cuando miren estas cosas feas, porque da tristeza, da pena, da de todo, no ponga su mirada en ellos. No ponga su mirada en ellos, porque ellos van a tener su recompensa de parte de Dios. Sino que pongamos nuestra mirada en Cristo y no nos desanimemos por eso. No nos vayamos otra vez de nuevo atrás por esa situación, sino que más bien que eso nos sirva como ejemplo para seguir adelante y para decir que no nos tenemos que confiar. Amén. Sino que tenemos que agarrarnos más de Cristo, buscar más de Cristo y estar más aferrados a Él. Porque el mundo está cada vez peor. Y la iglesia es la luz, la iglesia es la sal. Amén, entonces, como sal tenemos que dar sabor y como luz tenemos que alumbrar en esta oscuridad. O sea que le dejamos con esto, que no se desanime, que no fijemos nuestra mirada en la adversidad, en la persona, en el hermano, en el amigo, sino que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, que es el dador de la vida, que es el Amén. Todopoderoso y que vendrá por la iglesia. Amén. Que el Señor le bendiga. Espero que haya sido de bendición para su vida esta palabra. Compártala, dele like y coméntela. Amén. Amén. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús.